¿Alguna consulta, jóvenes? ¿O La tarea, continuamos? dice, se va a mandar por Google Drive nomás. Disculpe. Las tareas se van a mandar por Google Drive nomás o... Ya, bien. Voy a preguntar, voy a sugerir al departamento académico, por mí que se mande desde Google Drive, por mí, porque es la mejor manera. Es complicado, le dicen por la plataforma. Sí, entonces por eso voy a sugerir que pueda utilizar yo Google Drive para envío de tareas, digamos. Y, Ingeniero, O por disculpe. Classroom. No, Classroom no creo porque están trabajando en todo lo que es la plataforma. Dudo que me digan de que el otro. Lo dudo porque están trabajando para colocar todo a tono, o sea, para que esté bien. Entonces, lo que sí ocupamos Classroom, o sea, Google Drive es como repositorio de las tareas y el envío de tareas desde allá es mucho más fácil porque es copiar un enlace, nada más. Y con eso yo ya tengo acceso, digamos, a todas las tareas o a las tareas que me va a enviar. ¿Sí? ¿Quién quería comentar, por favor? disculpe, ingeniero, ¿será que puede pasar el contenido de ese Word al grupo Claro para que que sí. podamos ver? Ya, pero en caso de que no puedan acceder, mire, creo que el día de ayer les dije, jóvenes, mire, hay a veces que por algún motivo no se puede acceder. Así, ingresa a Group By, se va a la parte del blog, mire, ahí está el blog. En el blog tenemos dos fichas, uno es académico, para poder ver los videos de introducción a la informática aplicada y así sucesivamente. Uno, y o ver los contenidos de los archivos y plantillas que estamos utilizando. En la carpeta de UTEPSA dice introducción a la informática y aquí está la bibliografía. Voy a salir, por favor. La guía MAP. La actualización del plan de clase todavía no lo he subido. ¿Por qué? Porque tengo que revisar algunos detallitos más con los docentes y obviamente le voy a publicar posteriormente. Pero los contenidos los tenemos ya todo bien desarrollado. Mire, ahí están las prácticas de clase, lo que le he mostrado. Mire, prácticas de Windows, lo que anteriormente hemos visto. Si usted quiere descargar alguna de estas prácticas, lo descarga. Los recursos multimedia, imágenes, esto después vamos a ver, por el momento todavía no. Entonces, en su momento yo le diré a jóvenes, se encuentran ya las prácticas de Windows de Word, mire. ¿Y dónde está? Creo que esto, ¿no? Un ratito. PowerPoint Windows, creo que aquí adentro está en Windows, a ver. Ah, y aquí están los recursos de la clase. Eso, aquí adentro está. Mire, este es el archivo que estoy llevando. El de acá. Voy a abrirlo mire, el mismo. Entonces, lo que significa que usted, si por algún motivo no pudo ingresar al aula virtual, tiene que entrar a groupby.com, vuelvo a repetirle, ir al blog, ir al recurso académico, ir a la carpeta UTEPSA, introducción a la informática y práctica presencial. En la materia de Windows o en el tema de Windows están los recursos de la clase. ¿Está claro, joven? Hola. Sí, está claro. Ya, Lo bien. pillé. Entonces, ya le he dicho inicialmente, le he dicho hay a veces que por algún motivo no se puede ingresar. Le di varios motivos por el cual. Pero mañana solucionaremos nos daremos un tiempito más para que trabajemos con el modo restringido, que es lo ideal. Si no, lo libero, pues ¿cuál es el problema? No creo que haya un problema. Ya lo tenemos todo bien, digamos, casi ya formateado, que es lo que yo quería, digamos. Estaba esperando que el docente publique su recurso para que empiece yo a formatear lo mío, digamos, para que busque una manera de que usted no se confunda. Y entonces me parece con estas dos, más que le agregamos acá, me parece más claro que el agua, como así.
Bueno, continuaremos, jóvenes. Si no hay más consulta, continuaremos. Nos quedamos en lo que era una computadora, ¿sí? Decíamos de que la computadora tiene partes físicas, a que llamamos hardware, y parte intangible, donde están las instrucciones y los datos, que se llama software. El hardware es todo lo visible, todo lo tangible, sin importar el tamaño. Le cuento que ahora, hoy en día, hay hardware que son microscópicos, pero es hardware. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el software tampoco se ve? El software tiene que ver con instrucciones, con órdenes para computadora escritas mediante un lenguaje de programación con información como los datos, sean estos números, fechas o cualquier otro tipo de descripción de la realidad. Bajemos ahora qué función cumple la computadora. ¿Para qué me sirve la computadora? A ver, voy a quitar esto. Así, creo que está mejor así. Entonces, una computadora, jóvenes, se utiliza para procesar datos, dice. Y esos datos los tenemos que suministrar o proveer de alguna manera a la computadora. Y es lo que él va a hacer, va a procesarlo y lo va a ejecutar y no va a devolver resultados. Ahora, los datos procesados se van a visualizar a través de la pantalla de la computadora, del celular o de cualquier otro dispositivo de cómputo. Las formas como están constituidos los datos pueden ser de tipo número, letras, símbolos, sonidos, imágenes, videos y cualquier otro tipo de representación de la información, joven. Gráficos y todo. Bien, ahora, para que la computadora pueda procesar, dice, estos tipos de datos que son heterogéneos, o sea, no son iguales, ¿sí? Un número no es igual que una letra no es lo mismo que un símbolo, entonces debe estar representado, dice, en un sistema numérico que la computadora entienda. En realidad la computadora lo que hace es procesar números. Básicamente, internamente procesa números. Una secuencia de dígitos compuestos por puros ceros y unos, o señales eléctricas que cuando hay voltaje cuando el voltaje es mayor que 0, 1, y cuando es 0, el voltaje, no hay voltaje, es 0. Eso es lo que hace la computadora. Entonces, a este sistema numérico se le llama el sistema binario. ¿Por qué? Porque está constituido por puros ceros y por puros unos. Ahora, en la computación cuántica se representa por qubits o qubits, o quantum bits, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja con los estados de los electrones. En la biocomputación, los datos están representados por una sucesión de nucleótidos formada por la base nitrogenada, dice, como la adenina, que normalmente se lo representa por la letra A, la timina, T, guanina, G, y citosina, C, que están entrelazadas o unidas a través, dice, de fosfatos y azúcar desoxirribosa para formar las largas cadenas de ADN. O sea, en sí se une mediante estos grupos de fosfatos y azúcares. Entonces existe una computadora clásica, una computadora cuántica y una computadora biológica, si podemos verlo. Ahora, ¿cómo está organizado un sistema de computación o el sistema computacional? Dice que cada sistema computacional, dependiendo cuál es su presentación, puede representarse de la siguiente manera, dice. Pero previamente podemos ver lo siguiente, dice. Ahora lo tengo, dice, los sistemas computacionales en la actualidad corren en distintas formas de hardware. A esto me refiero, miren. O sea, diferentes formas de presentaciones. Tenemos computadoras hoy en día, jóvenes, en forma de dispositivo móvil o celular. Tenemos en forma de licuadoras, computadora, en forma de refrigeradores, en forma de televisión, en forma de vehículos, en forma de aviones. Hoy en día, la computadora se ha extendido a los diferentes dispositivos. Por eso es que hablamos acá de que depende mucho de las formas.
Y obviamente también importan mucho los contextos laborales, porque de acuerdo al contexto laboral es que yo tengo una computadora en forma de robot. Por eso es que las computadoras, según, digamos, ¿no? El ámbito donde se desenvuelven pueden ser de tipo electrodoméstico, herramientas, maquinaria, unidades de transporte, dispositivos móviles, computadoras portátiles, computadoras de mesa o microcomputadoras, mini computadoras, las que están en los bancos, y supercomputadoras como las que están en Google, Facebook y otras. La base fundamental del proceso, dice, de datos o la computabilidad, o sea, el procesar datos, significa computar, es el flujo de corriente eléctrica en la computación cuántica. Entonces, en la computación cuántica es el paso o no paso de corriente. En la computación cuántica son los estados del átomo. Y en la computación biológica son la secuencia de los nucleótidos del ADN. Ahora, en la siguiente imagen vamos a ver más o menos cómo es que se conforma esto. Entonces, cuando yo veo cualquier computadora, visualizo una computadora, yo voy a poder ver los siguientes elementos claramente. Toda computadora va a tener un hardware. Ese hardware va a tener un programa que se llama firmware, que es el que está grabado en el hardware, en el chip, que está conectado con otras partes. Ahora, ese hardware va a requerir de un conjunto de programas que se llaman ensambladores, que van a permitir comunicarse con este programa. Y al mismo tiempo van a tener un sistema básico para interactuar con el hardware llamado kernel. El sistema operativo Linux tiene un kernel. El sistema operativo Windows tiene un kernel. Todos los sistemas operativos tienen un kernel que es una parte básica, una parte esencial del sistema operativo que se comunica con el hardware. Por lo tanto, un sistema operativo, jóvenes, es un software de base que permite al usuario operar, utilizar el hardware de computadora. Sobre el sistema operativo es que se crean, se programan, se desarrollan un conjunto de utilidades, un conjunto de programas o servicios. Utilidades que me permiten, por ejemplo, formatear, resetear, copiar archivos, configurar el celular y así sucesivamente. Servicios para poder de mensajería, para poder enviar mensajes, servicios de impresión y así sucesivamente. Y sobre esto viene un conjunto de programas que se llaman aplicaciones software. Entre ellos tenemos Word, Excel, PowerPoint, los lenguajes de programación y mucho más. Sigamos. Entonces, aquí tenemos una constitución de una computadora, dice según la arquitectura von Neumann. En realidad no está completamente, no está bien, está un poco más de lo que es la arquitectura von Neumann, porque von Neumann lo vio de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, pero me permite esto entender claramente lo que hizo von Neumann. Entonces, von Neumann decía que una computadora debería tener elementos de entrada y elementos de salida. En ese entonces no se hablaba tanto de elementos de entrada y salida. Estos todavía no estaban, pero hoy en día las computadoras tienen. Luego von Neumann decía tenía que haber una unidad de memoria, pero que inicialmente era una memoria RAM, porque la memoria ROM no existía en esa época todavía. Recién estaban en ese afán de crear memoria ROM. Entonces más se basaba en memoria RAM. Posteriormente decía que debería tener una unidad central de proceso o CPU, que desde siempre tuvo su unidad de control, sus registros y su unidad aritmética lógica. Entonces, lo que significa que las unidades de almacenamiento externas y las unidades de comunicación se fueron acoplando posteriormente. Cada uno de estos elementos cumple un rol en particular. La unidad de entrada me permite introducir datos a la computadora, tales como el teclado, el mouse, ¿no?, el escáner y otros más.
La unidad de memoria me permite almacenar esos datos en memoria para que sean procesados por la unidad central de proceso. Gracias a la intervención de la unidad de control, la unidad de lógica y los registros que son una especie de memoria también, o son memoria, pero que son memorias mucho más rápidas que la memoria RAM. Y la unidad de salida me permite visualizar, obtener información procesada, tal como las pantallas, las impresoras, data display u otro tipo de dispositivo. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a colocar simplemente cómo está constituida la arquitectura, cómo está constituida una computadora. Vamos a colocar simplemente para que no haya una confusión. No vaya a ser que alguien diga de que, pero si esto no es la arquitectura von Neumann completamente, entonces le diremos que es cierto, que no es la arquitectura completamente, porque es un poco más que esa arquitectura. Suficiente cuando. Y ahora voy a grabar esto con otra versión que posteriormente se lo publicaré. Vamos a llamarle esto versión número 2. Seguimos. Ahora nos toca hablar sobre el software. En la parte del software, jóvenes, ¿qué diríamos que es un software? El software dice es un programa. Es un conjunto de programas que ejecuta una computadora. Además de eso, el software dice la parte lógica, que dota al equipo físico de capacidad para realizar un trabajo específico. Y es por eso que traduce las instrucciones, las órdenes humanas, a un lenguaje que puede entender el hardware. O sea, lo traduce a un lenguaje que entiende el hardware. ¿Qué hardware? El hardware de la computadora. Este lenguaje que ejecuta la computadora es conocido como lenguaje máquina. ¿Por qué como lenguaje máquina? Porque está constituido, jóvenes, por puro ceros o unos. Puede ser así, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, ya que sabemos que el software, hablemos que es un software de aplicación. Cuando hablamos de software de aplicación, jóvenes, estamos hablando de un programa de computadora. Un programa de computadora como Word, como Excel, que puede resolver problemas específicos. Word para escribir documentos, Excel para hacer planillas, PowerPoint para crear presentaciones, WhatsApp para la mensajería y así sucesivamente. Ahora, estos software de aplicación, jóvenes, generalmente implementan los procesos operativos de las empresas y lo hace de forma sistemática y procedimental. Y para ello ocupa lenguajes de alto nivel, generalmente. Hoy en día casi ya no se ocupan lenguajes de bajo nivel para crear software de aplicación. Para otro tipo de software sí. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones existen como software? ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos? Bueno, tenemos software que son editores de textos, tales como Edit, blog de notas, Notepad+. También tenemos procesadores de texto, tales como WordPerfect, Word, documento de Google, que vamos a ir ocupando. Tenemos también hojas de cálculo electrónico, tales como QPro, que ya no está ya muy vigente, creo, Excel y la hoja de cálculo de Google. Tenemos gestores de presentaciones, como PowerPoint, Prezi y las presentaciones Google. Tenemos software de análisis de datos estadísticos, también, tales como SPSS, EpiInfo, S+, y existe un montón más. Graficadores como Freehand, Paint, Illustrator, dibujos de Google. Editores de video, tales como Camtasia y Adobe Premiere. Editores de audio, como Audacity y Adobe Audition. Entonces, como puede ver, existe
varios tipos de software de aplicación. Ahora, comprendamos por qué se llama sistema operativo. Vamos a aprender un sistema operativo tal como Windows. Entonces, cuando hablamos de un sistema operativo, jóvenes, estamos hablando de un software que tiene un conjunto de programas que se encargan de administrar de forma eficaz los recursos hardware de una computadora. ¿Qué recursos hardware tiene una computadora? Tiene la CPU, la GPU, la memoria RAM, la memoria secundaria como los discos y los dispositivos de entrada y salida. Además de eso, jóvenes, deben saber que el sistema operativo es un software de base. ¿Por qué le llamo un software de base? Porque es un software sobre el cual se montan o corren o funcionan los programas de aplicación. Y generalmente este software se ejecuta en modo kernel, es un modo muy básico. Y es un intermediario entre el usuario, entre el que está ocupando la computadora y el hardware, la parte física. Además de eso, jóvenes, cuando tenemos un sistema operativo, tenemos una herramienta que nos va a permitir acceder de forma sencilla y obviamente también seguro a los recursos hardware. Por ejemplo, a través de la computadora utilizo la impresora. A través de la computadora, por ejemplo, puedo activar o desactivar el funcionamiento de un equipo. Lo cierto es que los sistemas operativos, joven, nos crean cierta ilusión de que nosotros estamos controlando el hardware o que nosotros tenemos muchos recursos, o sea, mucha memoria, mucho espacio y todo lo demás. Ahora, los sistemas operativos, jóvenes, de acuerdo a la forma como procesan, cómo ejecutan los programas, pueden ser de tipo monoproceso o de tipo multiproceso. Si el monoproceso ejecuta o corre una sola aplicación a la vez, un solo proceso. Y ejemplo de ello era un programa antiguo que se llamaba MS2 o Microsoft Disk Operating System. Pero hoy en día casi todos los sistemas operativos jóvenes son multiproceso, multitarea. ¿Por qué? Porque corren muchas aplicaciones al mismo tiempo. Sí, muchas. Por eso es que tenemos sistemas operativos multiproceso como Unix, Solaris, FreeBSD, Windows, Linux, Minix, Mac, Android y iOS, Ubuntu, BlackBerry, Solus y Selfish. Este de acá es un sistema operativo utilizado por una empresa boliviana, tal como Halasoft. Ahora, el sistema operativo Windows. ¿Qué es el sistema operativo Windows? En primer lugar, el sistema operativo Windows fue desarrollado por la empresa Microsoft. En el año 1985 fue lanzado. Y tiene una interfaz gráfica. Van a ver ustedes los videos para ver cómo ha ido evolucionando Windows desde un inicio. Y obviamente Windows es un software que utiliza muchas ventanas o muchos recuadros donde despliega los contenidos. Y en cada ventana corre una aplicación. Por ejemplo, esta es una ventana. Voy a finalizar un ratito esto. Esta ventana está mostrándome un conjunto de archivos. En esta otra ventana me está mostrando otro contenido. En esta otra ventana me está mostrando otro contenido. Y así en cada ventana me podría estar mostrando un contenido distinto. Por lo tanto, jóvenes, Windows corre en diferentes tipos de hardware. Y actualmente, jóvenes, Windows corre en diferentes tipos de arquitecturas, tales como el x86, cuando es 32 bits, x64, cuando es 64 bits, y un nuevo tipo de hardware que se llama ARM,
porque tiene instrucciones reducidas o instrucciones más simples. La versión actual del sistema operativo Windows es la versión número 10, jóvenes, tanto para distribución Home, Professional, Enterprise y Education. Cada distribución es distinto, jóvenes, varía bastante. Sigamos. El área principal de trabajo de Windows, del sistema operativo, se llama escritorio. ¿Cuál es el escritorio entonces? ¿Qué es el escritorio? ¿O dónde está el escritorio? Todo esto que está viendo ahorita, todo se llama escritorio. Después lo vamos a ir detallando, viendo. Por un momento simplemente nos toca ver eso. En 10 minutos termina, ya sabe. Si hay algún problema, simplemente vamos a iniciar una nueva sesión. Bien, ahora, en el escritorio vamos a encontrar diferentes tipos de elementos que vamos a explicar posteriormente, como la barra de tareas, botón de inicio, inicios rápidos, áreas de aplicaciones, cuadro de estado y el botón de minimizar. Pero Windows tiene un conjunto de programas llamados accesorios, que son los utilitarios, las utilidades que tiene el sistema operativo. Acuérdense que hace rato vimos en la gráfica que había utilidades. Y estos programas nos permiten realizar ciertas tareas específicas, tales como dibujar, editar un texto, planificar una tarea, reproducir un archivo de sonido. Por ejemplo, tengo un utilitario que me permite ver videos, un utilitario que me permite realizar cálculos, y vamos a ir viendo varios utilitarios que tiene Windows, al que él le llama accesorios. Pero para poder empezar a trabajar necesitamos algunos conceptos más, como saber qué es un dato. Cuando hablamos de datos, jóvenes, estamos hablando de un conjunto de letras, números, símbolos, que carecen de significado al no estar asociado a un atributo, pero que puede ser analizado para emitir información al asociarse con un atributo, tal como el tamaño, color, peso, fecha, apellido, fecha de nacimiento, todo. Por ejemplo, si yo le digo el valor 15, ¿qué significa para usted 15? Usted puede decir, bueno, 15 puede ser, qué sé yo, 15 años que tengo. Yo le digo de pronto 99. ¿Qué puede ser 99? Bueno, para usted tal vez puede ser 99, las 99 veces que participó en una maratón. Si le digo la palabra, qué sé yo, rojo, ¿qué significa? Usted dice, bueno, rojo para mí significa una rosa. Para alguien puede significar el amor. Para alguien puede significar violencia. Entonces, los datos, jóvenes, simplemente son una sucesión de símbolos, letras, números que carecen de un significado al no estar asociado a un atributo. Entonces, ¿qué es el atributo? El peso, el color, ¿sí? La característica que estamos queriendo estudiar o analizar. Ahora, por ejemplo, tenemos ahora, ¿qué es información entonces? Cuando hablamos de información, jóvenes, estamos hablando también de un dato, pero este dato ya está asociado con un atributo. Y entonces yo puedo formar algo como decir, por ejemplo, que el peso, digo, ¿no? Puedo decir así, ¿no? Que el peso es igual a 15 kilogramos. Podría ser. ¿Por qué? Porque del peso, esto es mi atributo y este es el dato. Esa relación. Pero también debo comprender lo siguiente, que es un archivo. Entonces, un archivo, jóvenes, es una estructura de datos que están organizados en bytes. Así se llama la organización de los datos, donde cada letrita, el O es un byte, la N es un byte, el 5 es un byte, el 3 es un byte, el puntito que ve acá es un byte también. ¿Por qué? Porque de esa manera se representa la información. Entonces, un byte es una sucesión de 8 bits. Así se dice. Y obviamente este archivo, para poder guardar
los datos o la información necesitan guardarse en un dispositivo de almacenamiento secundario, tal como una flash memory, un disco duro, una unidad de almacenamiento de estado sólido, una cinta o algún otro tipo de dispositivo de almacenamiento secundario. Ahora, existen diferentes tipos de archivos y los tipos de archivos se pueden dividir en dos grandes grupos. Los archivos que son ejecutables, o sea que la computadora lo ejecuta, y los archivos que guardan no ejecutables o que guardan datos. Los ejecutables son los programas. Los no ejecutables son los archivos de datos, generalmente. Entonces, en resumen, podemos decir que los archivos ejecutables contienen instrucciones y los no ejecutables contienen datos e información. Por lo tanto, esos archivos pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser de tipo texto y tener una extensión TXT, 2 o 2X. Puede ser de tipo imagen y tener una extensión JPG, JPEG, GIF, MVP, PNG. O puede ser audio, MP3, WAV y WMA. O puede ser de tipo video, como un AVI, un MP4, un MPEG o un MWB. O de tipo lectura, como PDF, EPUB, AZW, un eBooks. O de tipo imagen de disco, como un ISO, MDS o un Image. O un archivo comprimido, como un ZIP, un RAR, un TAR o un 7-zip. O tal vez de tipo ejecución del sistema, si es de tipo EXE, BAT, DLL o SYS. Entonces, como puedes ver, los archivos son de diferentes tipos. De todos modos, jóvenes, queremos entender un poquito más qué es un archivo comprimido, qué es lo que ustedes generalmente van a manejar. Un archivo comprimido, jóvenes, es un archivo que se representa con un menor tamaño al original, porque está comprimido. En él se encuentra, o sea, esto gracias a la aplicación de un algoritmo de compresión. Pero un archivo comprimido contiene muchos archivos o carpetas. Es cuando por algún motivo usted quiere meter en la valija o en la mochila con el que va a ir de paseo, le mete, por ejemplo, nada más alcanzan para 5 mudadas, pero usted lo agarra, lo encaja, lo estruja, lo aprieta y mete 10 mudadas. Entonces está comprimido. Por eso se dice que un archivo comprimido es un archivo denso. Los archivos comprimidos requieren de software especializado o adecuado para poder verlo, visualizar su contenido. Y son ideal cuando yo quiero enviar datos, transferir datos, para poder enviar por internet u otras cosas. Existen muchos programas para poder comprimir archivos. Entre ellos tenemos WinZip y la extensión me genera un archivo .zip. WinRAR me genera un archivo .rar. 7-zip y su extensión es 7Z. Nos queda 1 minuto y medio, seguimos. Entonces, jóvenes, ahora necesitamos saber qué es una carpeta. Cuando hablamos de una carpeta, jóvenes, estamos hablando de un contenedor. Es un espacio virtual que está dentro de la unidad de almacenamiento, donde podemos almacenar archivos y carpetas de niveles inferiores. Antes, a las carpetas les llamaban directorios, y a los archivos se les llamaba ficheros. Eso hace mucho tiempo, pero con el tiempo fue cambiando. Todos los sistemas operativos
actualmente, jóvenes, y los sistemas operativos que están corriendo en la nube, digamos, ¿no? Permiten crear carpetas. Una carpeta es como un cajón, un folder amarillo de eso que conoce normalmente, y obviamente permiten guardar bastante información. Para acceder a una carpeta y a su contenido es necesario utilizar un software llamado administrador de archivos. Windows tiene un administrador de archivos llamado Windows Explorer o explorador de Windows o explorador de archivos, como hoy en día ya se lo conoce. Entonces el administrador de Windows se llama, dice, explorador de archivos. También decirle que la información tiene unidades